Bona tarda a tothom. Iniciarem l'acte. Estem molt contentes d'acollir aquestes jornades ecopacifistes que hem dit mals fums militars, impactes del sector militar en la crisi ecològica. En aquest primer moment a la taula estem la Teresa, el Tom i jo, que sóc la Carol, que formem part de les entitats impulsores de la campanya Descarbonitzar és desmilitaritzar. La Teresa ve del Centre de l'AS, el Tom d'Extinction Rebellion i jo mateixa d'Ecologistes en Acció. Aquesta campanya neix de la detecció de la necessitat d'articular el moviment pacifista i el moviment ecologista i va néixer farà entorn d'un any i mig i ens hem centrat en visibilitzar els impactes que té el sector militar i tota la indústria armamentística en la crisi ecològica. Avui presentarem, en primer lloc, donarem pas a les companyes que faran una breu introducció i contextualització de d'on neix aquesta campanya i contextualitzaran la problemàtica i el context que la situa. I després donarem pas a una ponència introductòria per part de Carlos Taibo, que segurament moltes d'aquí coneixeu, però és expert en decreixement i expert en geopolítica internacional. Després d'aquesta ponència introductòria, en la que tindrem un breu torn de preguntes, passarem a la presentació de l'informe 69 del Centre de l'AS, que de fet es centra en les emissions del sector militar. Aquesta presentació es farà a càrrec del Pere Brunet. Comptarem primer amb una presentació en vídeo. Excusem de fet al Pere Ortega, que és l'autor d'aquest informe. Avui no ha pogut estar aquí, però ens ha fet un vídeo per poder-ho explicar. El Pere Brunet, que és investigació del Centre de l'AS, acompanyarà i complementarà aquest breu vídeo. A la taula també tindrem a la Beatriz Arnal, que aportarà una reflexió crítica del militarisme i la crisi ecològica. I tancarem amb una breu presentació també dels objectius de la campanya. Així que ara deixo pas al meu company Tom, que us explicarà una mica. Hola, bona tarda. Gràcies per venir. Estem parlant, una de les coses, uns factors centrals d'aquesta campanya és la capacitat d'amargar la petjada, els passos d'aquest sector militar. És la capacitat de promocionar un sector i desvincular-lo de la problemàtica relacionada amb el deterioro de la vida, l'extracció forçosa i l'explotació. De fet, aquests elements sempre estan donant voltes al voltant de l'afany de generar beneficis, d'aquest afany capitalista. No pot ser una proposta pacifista mai. Llavors, és important poder, per promocionar un sector d'aquest tipus, és important poder eludir de les dades i de la informació. Llavors, trobo que un concepte important aquí, un concepte com àgil i potent, és la idea de l'externalitat, de seleccionar factors que no entren en el càlcul, factors que no es veuen. Com diu el refrán espanyol, ojos que no ven, corazón que no siente. Estem parlant llavors aquí una externalitat molt important en el sector militar és precisament la contaminació i en el cas particularment de la nostra campanya de l'emissió dels gasos d'efecte hivernacle. I tot això no sabem dades, no sabem prou informació, però segurament serà denunciable, segurament serà una vergonya i un motiu per
per qüestionar l'existència de tot aquest sector. I això és abans de parlar de la violència i la mutilació de la vida que és el resultat d'aquesta activitat. Llavors, nosaltres en Extinction Rebellion, d'on vinc jo, pensem que és molt important de fet, el nostre principi número 1 és de dir la veritat. Això és el que és una gran part de la nostra lluita. I aquí és particularment rellevant. No? Estem vivint ja dintre d'una emergència que s'està accelerant, no? Una extinció massiva, la pujada de nivell de mar, la crisi agroalimentari. A partir d'aquí, les coses no poden tornar a ser iguals. No? La normalitat ja s'ha acabat i és hora de prendre partit. Així que penso que ara destapar el paper del militarisme en l'acceleració cap a aquesta emergència és prendre partit. Espero que a partir d'aquí podem aconseguir que els ulls comencen a veure i el corazón comença a sentir. Gràcies. Teresa, passo paraula. Bon dia, gràcies per ser aquí. La Unió Europea està... Vale, perdó. Se'm sent bé? La Unió Europea està en ple procés de militarització, rearmament i adopció de postures bel·licistes. Els dirigents polítics europeus contínuament estan fent declaracions en què parlen d'economia de guerra, d'incrementar la producció industrial europea, de posar més diners i incrementar la despesa militar. De fet, ells volen enfortir la base industrial de defensa europea i volen enfortir també, reforçar les capacitats militars dels estats membres. Aquests dirigents polítics també, evidentment, estan prenent decisions contínuament dirigides a aquests objectius. El sector industrial europeu de defensa, la indústria de defensa, ha jugat un paper fonamental en la deriva, diguem, dels dirigents polítics cap a la militarització. Aquest procés és general a tots els països, diguem, del nord global, els països rics. És innegable que la guerra d'Ucraïna està facilitant o facilita una excusa molt oportuna als dirigents polítics per justificar davant de l'opinió pública l'increment de despesa militar. No obstant això, aquest procés de què estem parlant, de militarització, és molt anterior a la invasió russa a Ucraïna, de molts anys enrere, i té unes causes molt concretes. D'una banda, els països rics s'estan preparant de fa temps per fer front a les suposades, a les que esperen, grans migracions climàtiques i al desordre social, a les inquietuds, a la revolta social que generarà el canvi climàtic. D'una altra banda, també aquests països rics volen continuar tenint accés fàcil als recursos naturals que necessita, és a dir, combustibles fòssils, materials imprescindibles per a la transició energètica, aigua, etc. Tots aquests recursos sabeu que cada vegada són més escassos, precisament a causa de la sobreexplotació dels països rics i de la gran crisi total, global, energètica, mediambiental, de sobirania alimentària, etc., de la qual són grans responsables els països rics. La ONU, les Nacions Unides, ja fa temps que en un informe va dir que les guerres per als recursos han estat com a mínim l'origen del 40%, com a mínim, del 40% dels conflictes bèl·lics dels darrers 60 anys. Conseqüència de tot això és que els països rics no descarten, per assegurar-se aquest accés als recursos energètics i d'altre tipus, no descarten les intervencions militars. Així ho expliciten els seus respectius documents d'estratègia de seguretat. Tant l'OTAN com la Unió Europea, i també en aquest cas l'estat espanyol, afirmen que l'escassetat de recursos és una amenaça a la seva seguretat energètica. La OTAN i la Unió Europea afirmen explícitament
pràcticament negre sobre blanc, que ciberatacs o activitats hostils per part de tercers a les infraestructures crítiques o a les cadenes de subministrament de recursos energètics poden ser considerades una amenaça i ser susceptibles de resposta militar. En resum, Occident, o diguem el nord global, vol preservar el seu sistema de vida i per això està reforçant les capacitats militars dels seus països. Ara parlem una mica de quina és la contribució del sector militar a la gran crisi ecològica. Entendrem a partir d'ara, com a sector militar, el conjunt de forces armades i indústria de defensa, tots dos blocs. Hi ha un estudi de l'any 2022 que estima la petjada de carboni del sector militar en un 5,5% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, GEH a partir d'ara, globals, un 5,5%. Ara concretem una mica. Les Forces Armades són grans consumidores d'energia i, per tant, grans contribuïdores a l'emergència climàtica, a les emissions GEH. Per fer una avaluació rigorosa d'aquesta contribució cal tenir en compte el cicle complet de vida, el que s'anomena petjada de carboni, de tot el cicle militar. Vol dir que hem de considerar des de l'extracció de matèries primeres per la fabricació d'armament o d'equipaments militars, passant per la fabricació d'aquest armament, per la seva utilització i acabant per la gestió dels residus. Vol dir també que hem de tenir en compte les emissions GEH de les bases militars, de les maniobres militars, dels camps de tir i de la crema o detonació de munició obsoleta o equipament militar obsolet. I, per descomptat, la contribució dels conflictes bèl·lics. Les guerres poden ser potencialment són grans emissores de GEH, poden provocar incendis a partir dels bombardejos, dels explosius, alliberen gasos tòxics i substàncies químiques, diguem, altament contaminants. Totes aquestes activitats que hem dit, clar, degraden el sòl, perjudiquen els hàbitats, la biodiversitat, contaminen aire, el sòl, la terra i els aqüífers i, per tant, són grans contribuïdores a l'escalfament global. A més, hem de tenir en compte la reconstrucció postbèl·lica, que també té la seva contribució. Concretem una mica per territoris. Als Estats Units, les seves forces armades, consumeixen més fuel i emeten més GEH que la majoria d'estats de grandària mitjana. Si només comptéssim les emissions GEH generades per la combustió de combustible del Departament de Defensa, aquest Departament de Defensa nord-americà seria el 47è emissor de gasos d'efecte hivernacle. Aquí, en això, hi ha un factor determinant, que és que els Estats Units han estat ininterrompudament implicats en conflictes bèl·lics des de l'any 2001, en què van iniciar la seva guerra global contra el terror. Pel que fa a la Unió Europea dels 27, la UE 27, s'estima que l'any 2019 les seves emissions GEH equivalien a 14 milions de cotxes mitjans, o bé les emissions anuals de països com Croàcia, Eslovènia, Lituània. L'OTAN, per la seva banda, és el 40è generador d'emissions GEH del món. Només en el lapse de 2 anys, del 2021 al 2023, l'increment de les seves emissions GEH va equivaler a posar 8 milions de cotxes més a la carretera. Per descomptat, l'OTAN no preveu cap normativa de protecció mediambiental, ni té pensat ni té previst reduir en res les seves emissions GEH. Malgrat tot això que acabem de dir, les emissions militars no tenen l'obligació d'informar de les seves emissions a Nacions Unides. El protocol de Kyoto de 1997, la informació sobre emissions GEH militar va quedar exempta gràcies a la pressió dels Estats Units. A l'acord de París de 2015 aquesta exempció es va eliminar, però es permet la voluntaritat d'informar sobre emissions militars i la seva reducció queda a criteri de cada país.
També l'estat espanyol fa per l'estil la llei de canvi climàtic i transició energètica 2021 eximeix de l'aplicació de la llei totes aquelles activitats, instal·lacions, equipaments, sistemes d'armes que tinguin com a objectiu la protecció dels interessos essencials de la defensa. S'està ignorant deliberadament tot l'impacte mediambiental del militarisme, absolutament tot. El grup intergovernamental d'experts de les Nacions Unides, el famós IPCC, proposa una reducció del 55% de les emissions GH d'aquí al 2030. Això amb la voluntat d'impedir que la temperatura mitjana superi el 1,5 graus centígrads. Cap dels membres de l'OTAN s'ha compromès en aquesta reducció del 55% en l'àmbit militar. Evidentment, l'objectiu de l'OTAN de desprendre com a mínim el 2% del PIB en despesa militar impedirà aquest compromís. Ara sabem que, a més, ara es parla del 3,5%, el Trump parla del 5% del PIB, etc. En termes generals, hi ha molt poca informació sobre tot el que fa referència a missions militars i quan hi ha una mica d'informació és molt poc fiable. Com a resum, hi ha una necessitat urgent d'avaluar, de tenir en compte, de calcular i de retallar les emissions corresponents a l'àmbit militar. Perquè si no és així, vull dir, per molt que els altres sectors, la resta de sectors civils, realment tinguin una forta retallada de les seves emissions, sempre ens quedarà la contribució militar. I encara més que més perquè sabem que la contribució de les emissions GH militars ja sabem que té una certa rellevància. Per molt que hi hagués una forta reducció en la resta d'àmbits, els civils, sempre ens quedaria aquesta contribució militar. Més que més quan sabem que el poder econòmic i polític està, fomentant o està potenciant un increment de la despesa militar i, per tant, això ens resultarà un increment en la militarització mundial. Em sembla que ja estic. No sé si m'ha passat. Doncs crec que ens sobren els motius, com he pogut veure, per impulsar aquesta campanya. Agrair-vos que hagueu contextualitzat aquest rol ecocida que té el sector militar i haver donat dades tan contundents. Ara passarem la paraula al Carlos Taibo i després hi haurà una breu roda de preguntes. Sí que us demanaria que fossin preguntes i intentem limitar reflexions personals o altres idees i intentem aprofitar que tenim una persona com ell perquè ens resolgui dubtes concrets. D'acord? Merci. Bien. Los amigos y las amigas del Centre de l'As y de Ecologistas en Acción de Cataluña parece que tienen en gran estima mis capacidades de comunicación. Yo estoy seguro de no estar a la altura de las circunstancias. Doy fe de que me resistí como gato panza arriba a aceptar esta invitación, pero fueron las dotes de convencimiento de la amiga Carol las que me aconsejaron estar aquí. Me aclaró que no era preciso en modo alguno que yo me refiriese al contenido de esta campaña, de tal manera que vais a escuchar una versión libre de lo que ocurre en el mundo contemporáneo desde la perspectiva de alguien que quiere ser, con escaso éxito, un antimilitarista. Ni siquiera me puedo acoger en este caso a la explicación que sugiere que, siendo cierto que la gente suele llegar tarde a los actos, siempre es saludable que haya alguien que rellene el espacio correspondiente, porque lo principal creo que ya se ha dicho. Voy a empezar con una suerte de autobiografía rápida que responde al propósito fundamental de enunciar un mea culpa. Yo empecé a trabajar en materias como estas en 1986. El año del desgraciado referendo sobre la OTAN. Quiero recordaros que entonces todas las encuestas de opinión concluían
que había una clara mayoría de ciudadanos españoles hostiles a la Alianza Atlántica. Un estudio reciente, supongo que serio, afirma que hoy solo un 20% de la población contesta lo que significa la OTAN, algo que por sí solo se convierte en un dato que nos obliga a concluir que algo hemos hecho mal o que nos han colado un gol por el centro de la portería. En 1986, retomo el relato, empecé a trabajar en un centro de investigación para la paz en Madrid y tuve la fortuna de tomar la decisión de dedicar mi tiempo a estudiar lo que ocurría en la Unión Soviética en aquellos años. Trabajé en la elaboración de varios libros, uno sobre el llamado Acuerdo de los Euromisiles, el anuario del centro, y en 1991 me topé con que la Unión Soviética desaparecía y, al menos sobre el papel y en una primera y legítima lectura, el escenario de la confrontación entre bloques de la Guerra Fría se diluía en la nada. Cualquier persona sensata ya sabía que las cosas eran más complejas, como el tiempo ha venido a demostrar. Aún así, en la última década del siglo XX, mantuve el contacto con la investigación para la paz. ¿Por qué? Porque dediqué mucho tiempo a trabajar sobre los conflictos que se libraban en Europa Central y Oriental. Estoy pensando, para que me entendáis, en Chechenia, en Osetia del Sur, en Abjasia, en Transnistria, en el caso del espacio otrora soviético, o en las guerras libradas en Eslovenia, en Croacia, en Bosnia, en Kosovo, Serbia y Montenegro o en Macedonia, en lo que se refiere al antiguo espacio yugoslavo. Al mismo tiempo, estos últimos coletazos de interés por estas materias se manifestaron, en mi caso, en una posición muy crítica ante los mitos que rodeaban al intervencionismo autodenominado humanitario. Pero a partir de principios de este siglo, yo creo que de manera bastante desafortunada, abandoné esta línea de trabajo y busqué otras que eran, sospecho, perfectamente legítimas e interesantes, como las relativas al decrecimiento o a la perspectiva de un colapso general. Salí de ese sueño una mañana de finales del mes de febrero de 2022, cuando el ejército ruso penetró en Ucrania, y me topé de frente con un escenario que hablaba de la reaparición de muchas reglas del juego antiguas que habíamos enterrado de manera precipitada. No me gustaría que malinterpretaseis lo que acabo de decir. Ese renacimiento de las reglas del juego correspondientes no es responsabilidad exclusiva de la Federación Rusa y de sus gobernantes. Tiene mucho que ver con la política anterior de las potencias occidentales volcadas en un genuino cerco sobre Rusia que tiene uno de sus baldones más precisos en una ampliación de la OTAN que dio en incorporar a 14 estados de la Europa Central y Oriental. Mi reacción desde entonces, lo admito de buen grado, no ha sido suficiente. Es verdad, y por ejemplo, que cuando yo señalo cuáles entiendo que son nuestras tareas ante la crisis ecológica, he agregado un séptimo verbo a los que empleé durante mucho tiempo. Hablaba de decrecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar, descolonizar, descomplejizar nuestras sociedades y agrego ahora el verbo desmilitarizar. Me parece que si tengo que llegar a una conclusión sobre estas primeras observaciones, aparte de los errores que cometí, es que allá por el año 2000, de los 3 grandes movimientos que en su momento de manera un tanto equívoca dimos en describir como nuevos, 2 salieron adelante con fuerza, el feminismo y el ecologismo, y en cambio el tercero, el pacifismo antimilitarismo, quedó en un discreto segundo plano que hoy sabemos que es poco afortunado. ¿Cuál es la segunda observación que quiero haceros? No he tenido la oportunidad de leer el informe que se presenta hoy. Lo he recibido hace un par de horas. Pero creo que responde a una categoría que ya ha sido glosada. La de realidades que están ahí, pero que no vemos. No les prestamos atención. Si en algún momento se sitúan dentro de nuestra cabeza, ese momento suele ser efímero, de tal manera que recuperamos la lógica del olvido. Voy a tirar de este hilo para formularos algunas observaciones que beben mal que bien de la misma perspectiva o filosofía.
¿Cuál es la primera? A buen seguro que recordaréis, los más veteranos y veteranas, que en abril de 1986 se registró un gravísimo accidente en una central nuclear, la de Chernóbil, uno de cuyos reactores se hundió. Chernóbil está unas cuantas decenas de kilómetros al norte de Kiev, la capital de Ucrania, que entonces era una república integrante de la Unión Soviética. Las autoridades soviéticas en aquel momento, en las primeras horas y en los primeros días, decidieron ocultar el accidente. Y nuestro conocimiento al respecto llegó porque sensores radioactivos ubicados en las costas de Finlandia y de Suecia detectaron niveles anómalos de radiación. Me interesa glosar, y a esto voy, la curiosa posición de Estados Unidos en este escenario, porque Estados Unidos tampoco hizo nada para promover una información seria sobre lo que ocurría en Chernóbil. Supongo que el razonamiento elemental de las autoridades norteamericanas decía: no nos interesa a nosotros el efecto mediático de un accidente en una central nuclear, con lo cual, si las autoridades soviéticas consiguen acallar las informaciones, nosotros no vamos a mover ningún dedo. Pero ojo, que hay una explicación distinta que remite a algunos de los curiosos vericuetos por los que pasan las tecnologías de perfil muy alto. En aquellos años se decía que un satélite norteamericano estaba en condiciones de fotografiar la matrícula de un automóvil en una calle de Moscú o de Kiev. Igual ese satélite, sin embargo, no estaba preparado para dar cuenta de un accidente gravísimo en una región singularmente sensible. Ojo con esto, no desdeñemos este horizonte. También aquellos que dirigen el planeta son víctimas de problemas graves en materia de percepción de aquello que tienen delante de los ojos, al menos según esta versión de los hechos. Propongo un segundo ejemplo. No soy un visitante asiduo de los museos militares, pero como ya empiezo a tener años, puedo acumular un puñado de visitas. Recuerdo haber estado en el Museo del Ejército Español en Toledo, en el Museo de los Inválidos de los Invalides en París, en el Imperial War Museum, el Museo de la Guerra Imperial en Londres, o muy recientemente en el Museo de la Guerra en Viena. De esas dos primeras visitas no guardo muchos recuerdos, tal vez porque estaba interesado en otras cosas, pero las dos últimas me pareció que llamaban la atención sobre algo que bebe de lo mismo que estoy glosando ahora. El Imperial War Museum en Londres y el Museo de la Guerra en Viena eran genuinos alegatos pacifistas. En el Museo londinense estuve hace muchos años, pero supongo que mantiene en su sótano varios ejercicios de escenificación. Uno de ellos reconstruía, a oscuras, una trinchera durante la Primera Guerra Mundial. El escenario era impresionante. El ruido, el olor a pólvora y a mierda hacía que uno somatizase el escenario en el que estaba, a unas sabiendas de que, lógicamente, nada tenía que ver con la tétrica realidad de 100 años antes. Cuando hace unas semanas he estado en Viena, en el Museo de la Guerra, me topé con una sala que recogía piezas de ortopedia que sustituían las extremidades de los soldados que perdían sus brazos o sus piernas. Y de nuevo, ver las fotos de esos soldados era un alegato pacifista de una veracidad extrema. Y me sorprendía que los responsables de ese museo, que supuestamente tenían como propósito fundamental enaltecer la institución militar, no se percatasen de que a menudo lo que estaban exponiendo tenía el efecto contrario. Voy a por un tercer caso. No soy un cinéfilo. Si veo alguna vez alguna película es por azar. Suelo decir que la última vez que fui al cine a ver una película fue con mi hija Ana cuando tenía 4 años a ver 101 Dálmatas, que por cierto me gustó, no voy a decir lo contrario. Pero veo de vez en cuando películas en televisión y hace un par de años no solo me sorprendió, me emocionó una película que debe tener varios títulos diferentes, por cuanto entiendo que es una producción conjunta entre Francia, el Reino Unido y Alemania.
En la versión inglesa creo que se titula Christmas Truce, tregua de Navidad. En la francesa, Joyeux Noël. Recoge una historia real. En la primera Nochebuena del primer año de la Primera Guerra Mundial, el 24 de diciembre de 1914, en una línea de frente, en el norte de Francia, en la que de un lado estaban soldados franceses y escoceses y del otro soldados alemanes, un soldado escocés blandió su gaita y empezó a entonar las notas del más conocido de los villancicos, Noche de Paz. Y del otro lado de la trinchera le respondió un tenor que cantó en alemán la letra correspondiente. Al cabo de unos minutos, los soldados de uno y otro lado de las trincheras estaban confraternizando en medio claro, como podéis intuir, del escándalo de sus jefes. Estaban intercambiando bebida y comida, ganando en conjunto y además, al día siguiente, jugaron el preceptivo partido de fútbol. Supongo que a estos soldados se les hizo repentinamente en la cabeza algo que probablemente sabían de profundis. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué intereses estamos defendiendo? Los del Kaiser alemán, el presidente de la República Francesa y el rey de Inglaterra. ¿Qué tienen que ver estos señores con nosotros? Como bien podéis intuir, el escándalo entre los oficiales se extendió y el procedimiento fue rápidamente reprimido. ¿Cuántas veces no he pensado en los 3 últimos años lo hermoso que sería que en Ucrania sucediese algo similar y que los soldados de un lado y del otro de la trinchera se preguntasen qué estaban haciendo allí? Voy a por un cuarto ejemplo. Todos los días escucho que el sistema de pensiones español es insostenible. Quien afirma tal cosa nunca explica desde dónde habla, cuáles son los parámetros económicos que emplea para formular semejante observación. No recuerdo haber oído nunca que el ejército español es insostenible. Parece que se da por descontado que los fondos que deben alimentar el sistema de pensiones tienen que salir de los presupuestos generales del Estado sin tocar ninguna otra partida. Hay gente que piensa que la manera más rápida de reenderezar ese maltrecho sistema de pensiones es transferir recursos desde el sistema militar al sistema de las pensiones. Pero esto, al parecer, no se puede decir. Las reglas del juego están claramente establecidas y hay determinadas partidas que no se tocan, y si se tocan es para acrecentarlas. Quiero recordaros que el gobierno español, el más progresista de la historia, preconiza en este momento duplicar el presupuesto de la Unión Europea para hacer frente, dice, a la transición ecológica y para acrecentar el gasto militar. Supongo que lo de la transición ecológica es una tapadera que permite justificar hacer más presentable lo del gasto militar. Quinto caso. Os cuento esto porque el lugar en el que estoy, Can Batlló, fue escenario hace un par de años de la presentación de uno de mis libros sobre Ucrania. Y yo creo que también entonces enuncié un mea culpa. Dije, en este libro he dedicado muchas páginas, demasiadas, al estudio de las relaciones internacionales que se encuentran por detrás de la guerra ucraniana. Y ese estudio se asienta en el fondo en una teatralización de la condición de los estados. Alemania dice esto, Francia responde, Rusia mueve sus peones, Estados Unidos en la trastienda hace lo otro. A mí los estados me interesan poco, y si me interesan es para rechazar lo que significan. Me interesa la gente que está por debajo de los estados. Y visiblemente en Ucrania y en Rusia hemos olvidado a esa gente. Quiero recordaros, probablemente lo sabéis, que en el inicio del conflicto, en febrero de 2022, la Internacional de Resistentes contra la Guerra solicitó de la Unión Europea que reconociese la condición de refugiados a las gentes que habían decidido abandonar Ucrania y Rusia. Ningún Estado miembro de la Unión dio ningún paso al respecto. Probablemente recordé en aquella charla aquí en Can Batlló
haber visto en el inicio de la guerra unas imágenes rodadas en una zona rural en Ucrania. Un convoy militar ruso avanzaba por esa carretera y repentinamente se apostaban en el centro de la carretera 15, 20 o 30 civiles. Lo primero que ocurrió es que de uno de los vehículos rusos salió un militar que blandió un fusil ametrallador y disparó varias veces al aire. Nadie se movió. Inmediatamente la tanqueta que encabezaba el convoy hizo ademán de abalanzarse sobre los civiles situados delante, pero en el último momento se detuvo. No sé claro cómo terminó esa historia, pero yo tenía la oportunidad de ver llamaba la atención sobre dos hechos interesantes. En primer lugar, en Ucrania había gentes entregadas al ejercicio de la desobediencia civil no violenta. Y en segundo término, en ese momento los soldados rusos eran seres humanos, que se comportaban como tenían que comportarse. Se hacían la pregunta principal: ¿nos vamos a abalanzar sobre los cuerpos de estos pobres civiles? ¿Qué culpa tienen de las tramas de nuestros gobernantes? También recuerdo que en el debate intervino un joven ruso, que para variar se llamaba, claro, Vladimir, y me dijo: Carlos, yo soy un opositor democrático a Putin. ¿Qué consejo puedes dar a la oposición democrática en mi país? Claro, yo le dije que no sabría qué consejo darnos a nosotros mismos aquí, de tal manera que difícilmente podía decir nada sensato en relación con Rusia. Pero a mitad de camino, entre la ironía y el argumento serio, le dije: lo que tenéis que hacer es ocupar las fábricas y autogestionarlas, como en 1905 y 1917. Pero eso es también, claro, lo que tenemos que hacer también nosotras aquí. Rescato un sexto y último ejemplo de este tipo de circunstancias en virtud de las cuales lo que tenemos delante de los ojos o no lo vemos o se nos echa encima de manera virulenta. He sostenido muchas veces los últimos tiempos de manera mitad provocadora, mitad seria, que quienes están matando niños, mujeres y ancianos en Gaza no son los soldados israelíes, somos nosotros. Es nuestro modo de vida, que decimos lamentar, pero que al fin y al cabo seguimos manteniendo en la medida en que disfrutamos de las muchas prebendas que se nos ofrecen. En algún momento, en la última frase, me he frenado porque iba a decir algo que me parece llamativo en la forma de ese tipo de códigos que se instalan en nuestro lenguaje y que reclaman una revisión urgente. He oído muchas veces que lo que ocurre en Gaza es lamentable porque se ha materializado en la forma de la muerte de numerosos niños, mujeres y ancianos, como si el asesinato ritual de los varones en edad de combatir fuese perfectamente justificable. Me parece que tenemos que revisar también nuestras percepciones al respecto. ¿Cuál es la tercera apreciación que quiero haceros? Bueno, no sé qué tiempo llevo. ¿Qué tiempo llevo, Carol? 20 minutos. Bueno, sí, ahora ya lo veo. Quienes me conocéis sabéis que en los 2 o 3 últimos años he dedicado una parte de mi tiempo a estudiar el fenómeno del ecofascismo. Invocarlo hoy aquí tiene alguna justificación en la medida en que, si este informe llama la atención sobre el peso ingente de las agresiones medioambientales de las Fuerzas Armadas y de las industrias militares, que por cierto son 2 dimensiones distintas pero igualmente interesantes, lo que nos prepara el futuro probablemente anuncia un incremento sustancial de esas agresiones contra el medio natural. He dicho muchas veces que ya sé que el término ecofascismo resulta moderadamente sorprendente. Estamos acostumbradas a concluir que el prefijo eco acompaña siempre realidades saludables o, como poco, realidades neutras. Debo recordaros, sin embargo, que en el Partido Alemán Nacionalsocialista, el partido de Hitler, operó un activo grupo de presión de carácter ecológico, que defendía la vuelta al mundo rural, que criticaba agriamente las consecuencias negativas derivadas de la urbanización y de la industrialización, que postulaba en su caso el despliegue de prácticas de corte vegetariano,
Todo ello, naturalmente, al servicio de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligada satisfacción a los demás. Muchas veces he recomendado la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. En su versión castellana, la obra correspondiente se titula Auschwitz, el nombre del campo de exterminio nazi en Polonia. Comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameri en esa obra sugiere que estaríamos muy equivocadas si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos exhorta antes bien a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar en unas pocas manos recursos escasos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado de ecofascismo. Bien podéis intuir que por detrás de esta propuesta, en un lugar central hay una discusión demográfica. Está la idea de que en el planeta sobra gente, de tal manera que se trataría de marginar a quienes sobran, esto ya lo hacen, y en la versión más dura, literalmente, de exterminarlos. La lógica del ecofascismo no es en el fondo sino una prolongación de la lógica del colonialismo tradicional. Cuando Donald Trump hace unos días anunció ese estrambótico proyecto de generar una riviera en Gaza, mucha gente pensó que nos hallábamos ante una novedad sin parangón en la historia. Esto es lo que ha hecho el mundo occidental en un sinfín de lugares desde mucho tiempo atrás. Si hay alguna novedad es el carácter obsceno del anuncio, ¿no? El hecho de que quien anuncia piensa que lo que está diciendo es perfectamente normal y respetable. Cuando hablo de las prácticas del colonialismo tradicional y las vinculo con el ecofascismo, estoy pensando en la supeditación de los intereses económicos, de los recursos económicos a los intereses del colonizador, en la apropiación de las materias primas, en la explotación de la mano de obra local, en el despliegue de proyectos extractivistas y en la supresión de las economías autóctonas en provecho, de nuevo, de los intereses de la metrópoli. Alguien puede pensar que es un ejercicio en exceso imaginativo el que invita a hablar hoy de ecofascismo. Pues no. Creo que la historia reciente de Palestina ilustra en vigor cómo estas prácticas nada tienen de nuevas. Permitidme que recupere un puñado de términos que dan cuenta de esa historia reciente y que se han desplegado a lo largo de los 75 últimos años. Expulsiones, acoso, explotación, ocupación, muros, militarización, ahogamiento económico, arrogancia, criminalización del agredido, violación de todas las normas legales, expansión de las cárceles, tortura, asesinatos, robo de recursos, racismo y apoyo, en fin, no ocultado a la colonización occidental. Va la cuarta y penúltima de mis apreciaciones. Si alguien me pidiera un balance de cómo veo el planeta hoy, me permitiría responder en 3 escalones. ¿Cuál es el primero? Creo que de forma sibilina, sin que seamos demasiado conscientes, estamos asistiendo a una formidable aceleración de muchos procesos muy delicados. ¿En qué estoy pensando? Inicio mi recorrido en la pandemia, de la mano de la demostración de que es posible alimentar un formidable ejercicio de servidumbre voluntaria de poblaciones enteras. La pandemia no es el ecofascismo, pero sin embargo, algunas de las lecciones derivadas de lo que ocurrió entonces, a buen seguro que son muy útiles a efectos de sacar adelante un proyecto de esa naturaleza.
Pero estoy pensando en un segundo escalón, en un puñado de noticias que se abrieron camino en el otoño de 2021 con un eco que llega hasta hoy. Problemas en el suministro de materias primas energéticas, cortocircuitos en muchos procesos económicos, financieros y comerciales, subidas espectaculares en los costos de transporte de las mercancías, por no hablar, en fin, de ese globo sonda que cobró cuerpo en Austria en ese otoño de 2021 y que señalaba que en adelante las unidades del ejército local se aprestaban a alcanzar una plena autonomía en energía y en agua para hacer frente a un posible apagón general y acudir en socorro de la población civil, que sabéis que es lo que suelen hacer las Fuerzas Armadas en todos los estados del planeta. En un tercer estadio, en fin, estoy pensando en el propio conflicto de Ucrania, que admitiré tiene engarce difícil en esta reflexión, pero parece evidente que por detrás de la guerra en Ucrania hay una competición por materias primas energéticas escasas. Está lo que algunos analistas entienden que es una diversificación de las líneas de generación del valor que enfrenta la propia del mundo occidental con la característica del mundo ruso-chino. Se halla también la demostración palmaria de que no hay imperio bueno. Quien no se haya percatado de las condiciones del juego norteamericano en los 3 últimos años en Ucrania anda, sospecho, muy perdido. Y quien piense que hay algún proyecto de justicia y solidaridad en la Rusia de Putin o en la China de Xi Jinping anda igual de perdido. En fin, una de las secuelas evidentes de la guerra de Ucrania es un reverdecimiento de los proyectos militaristas que se manifiesta a través de crecimientos espectaculares en los gastos en defensa, de negocios prósperos para la industria de armamentos y de intervenciones militares que ya no van a precisar la etiqueta edulcoradora de humanitarias. Agrego un cuarto y último escalón: la dificultad ingente de situar a Donald Trump en este esquema. Admitiré que no disponemos de informaciones sólidas que permitan llegar a conclusiones firmes. Pero ya antes dije que me parece que una de las tareas del momento es procurar huir de la tentación de sugerir que todo lo que hace Trump es nuevo. Ya dije antes que lo de la Riviera en Gaza sí es un proyecto serio. Hay quien piensa que es una fórmula de amedrentamiento del pueblo palestino sin más, para que acate lo que no debe acatar. Tiene sus antecedentes en un sinfín de prácticas características del colonialismo occidental. El segundo elemento de balance de lo que ocurre en el planeta contemporáneo creo que tiene mucho que ver con la discusión que plantea el informe de hoy. Lo he dicho 1000 veces, hay que prestar atención a una habilidad ingente del sistema que padecemos, la de conseguir que no hagamos las preguntas relevantes. Pongo un ejemplo, creo que gráfico, de lo que quiero decir. El discurso dominante afirma que tenemos que buscar nuevas fuentes de energía que nos permitan mantener esto que hemos alcanzado y, en su caso, acrecentarlo. ¿Cuál es la gran pregunta que consiguen que no hagamos? ¿Realmente nos interesa mantener esto que tenemos? ¿O, como intuyo, obtendríamos francas ventajas derivadas de prescindir de muchos de los elementos de irracionalidad que caracterizan nuestras sociedades? Muchas veces he dicho, los últimos años, que las fuerzas políticas emergentes entre nosotras y algunas de las no tan emergentes promueven discusiones interesantes en lo que hace a la condición del régimen en el que estamos insertas, pero intuyo que poco o nada nos dicen sobre la naturaleza del sistema que está por detrás de ese régimen. ¿En qué estoy pensando cuando hablo del régimen? En el bipartidismo, en la corrupción, en los problemas en materia de división de poderes, en la propia discusión española sobre la república o la monarquía. ¿En qué estoy pensando, en cambio, cuando me refiero al sistema? En todo aquello de lo que no hablan los tertulianos de las radios y de las televisiones, en el capitalismo, en el trabajo asalariado, en la mercancía, en la alienación, en la explotación, en la plusvalía, en la sociedad patriarcal, en las guerras imperiales, en la crisis ecológica, en el colapso. Siempre que enuncio esta retahíla de sustantivos,
procuro rescatar uno, plusvalía. No estoy pensando ahora, como podéis intuir, en ese impuesto que hay que pagar cuando se produce la compraventa de una vivienda. Estoy pensando antes bien en el concepto de plusvalía desgranado por Marx en el primer libro del Capital, cuando estudia cómo el empresariado explota la mano de obra y obtiene el beneficio. He dicho 1000 veces que hace unos años corrió por las redes sociales una frase redonda que creo que daba en el clavo de la cuestión. La frase en cuestión, con un punto de ironía, decía: tú que estás tan preocupado, tan inquieto, tan indignado con la corrupción, ya verás cómo vas a flipar el día en que te enteres de lo que es la plusvalía. La corrupción es un fenómeno inquietante, sistémico, pero lo de la plusvalía remite a la explotación cotidiana, los 365 días del año de miles de millones de seres humanos. ¿Cuánto tiempo dedicamos a discutir sobre la corrupción? ¿Y cuánto asignamos, en cambio, a la plusvalía? Me temo que el panorama es literalmente desolador. ¿Cuál es el tercer y último elemento del balance que anunciaba? Estoy obligado a formular una pregunta sobre un posible colapso general. ¿Vamos a conseguir esquivar ese colapso? En mi intuición, subrayo que hablo de una intuición, la respuesta es no. Lo que está a nuestro alcance es mitigar algunos de los efectos más negativos del colapso y postergar un poco en el tiempo su manifestación. Debo confesaros, lo hago siempre, que este segundo horizonte, lo de postergar esa manifestación en el tiempo, no acaba de convencerme. ¿Por qué? Lo que me ronda en la cabeza es el título de un libro de un norteamericano llamado John Michael Greer. En una imaginable traducción castellana, ese título podría rezar: colapse ahora y evite aglomeraciones. La tesis de Greer viene a decir: si inexorablemente vamos a colapsar, ¿no será lo más inteligente que empecemos a construir ya los rasgos propios de la sociedad poscolapsista? Ahora que el cambio climático todavía no ha hecho sentir sus consecuencias más negativas, ahora que todavía contamos con materias primas, energéticas y no energéticas, en cantidades importantes, desde el recordatorio de que la mayoría de los colapsos registrados en el pasado tuvieron consecuencias saludables en lo que hace a reruralización, desjerarquización y autonomía local, y desde la intuición, en fin, de que podemos salir adelante si somos capaces de modificar drásticamente nuestros sistemas de valores, nuestra conducta. Quinta y última de mis observaciones. Mi único conocimiento del informe que se presenta hoy se reduce a unas cuantas ideas básicas. La principal señala que nos faltan los datos relativos a las agresiones medioambientales de las que son responsables las Fuerzas Armadas, no solo aquí, en todo el planeta. Según una estimación, se ha planteado antes, las emisiones de gases de efecto invernadero de las Fuerzas Armadas configuran un 5,5% del total, que es el equivalente a las emisiones derivadas del tráfico de la aviación civil. ¿Cuántos aviones despegan en este momento en un sinfín de aeropuertos en el mundo? Antes he sugerido que la discusión tiene que alcanzar no solo las Fuerzas Armadas, sino la propia industria militar. No vaya a ser que estemos asumiendo un ejercicio de externalización de las agresiones medioambientales, olvidando lo que generamos en términos de ventas de armas a terceras partes que generan, a su vez, los efectos medioambientales correspondientes. En la escueta información que yo recibí, se llamaba la atención, en fin, sobre una contradicción. No sé cuál es el término que designa el documento oficial relativo a la seguridad nacional española, pero parece entender que una de las amenazas que pesan sobre el Estado español es el cambio climático. Y al mismo tiempo, sin embargo, una de las respuestas es la que reclama un incremento sustancial del gasto militar, algo que parece dibujar una contradicción manifiesta. Me ha traído a la memoria, y acabo, una frase de Chesterton que da para mucho. Me sabe mal decirla hoy, habida cuenta de que por ahí está mi amigo Enrique Quintanilla, que acaba de casarse, pero la frase de Chesterton dice:
El matrimonio es una institución ideal para resolver un sinfín de problemas que no existirían si no existiese el propio matrimonio. Bueno, pues yo me permito recordaros, lo hice en 1986, que la OTAN es una organización especialmente interesante para resolver un sinfín de problemas que no existirían si no existiese la propia OTAN. Gracias por haberme escuchado. D'acord, doncs... Ja? D'acord. Doncs ara és el torn de preguntes. Tenim un breu torn, així que qui vulgui adreçar-li alguna pregunta al Carlos, aquesta és la vostra oportunitat. ¿No? D'acord. Muchísimas gracias. Yo quería hacer una pregunta acerca del régimen de la guerra o de las operaciones militares en su carácter digital. La mayoría de las operaciones están computacionalmente mediadas. El impacto medioambiental del régimen de la nube, de eso que han llamado inteligencia artificial como si no fuera una ecología de prácticas, es ciertamente notable. Entonces, además de la combustión como directa por, no sé, como vehículos o desplazamientos así, tenemos este otro componente, ¿no? Como del impacto medioambiental de lo digital o del régimen de la nube. Entonces, la pregunta es cómo incluir en todos estos presupuestos que se han compartido esta tarde ese ámbito, ¿no? De lo digital que sigue, sobre todo en conversaciones como quizás del movimiento ecologista, sigue opacándose de manera quizás demasiado frecuente. Razón que hace que tu pregunta sea interesante, y es que sugiere que cuando depositamos la mirada sobre algo que nos sorprende, reclama nuestra atención y nos invita a actuar, olvidamos que detrás de ese algo hay otras circunstancias que obligarían a asumir el siguiente esfuerzo. Y está bien que lo sepamos, que debemos alimentar la sospecha de que nunca vamos a alcanzar la plenitud en nuestra comprensión y en nuestra voluntad de modificar ese mundo. Tú sabes con certeza que desde tiempo atrás nos hemos visto obligados a discutir que las tecnologías digitales tienen repercusiones medioambientales menores, en cualquier caso significativamente más bajas que aquellas tecnologías más convencionales. Esto sabemos que no es así. Se ha señalado muchas veces que el tipo de emisiones, por un lado, y el consumo de materias primas de recursos escasos, por el otro, que incorporan esas tecnologías puede ser tan dañino como el de las convencionales, con el agregado de que muchas veces las tecnologías digitales permiten multiplicar las operaciones de forma espectacular, ¿no? Y esto otorga pleno sentido a lo que estás demandando. Con un añadido más, y es que el discurso dominante sugiere que esas tecnologías digitales son inevitables porque configuran un elemento central de innovación en todos los ámbitos, de tal manera que prescindir de ellas o restringir su empleo sería un indicador más de que vamos hacia atrás. Bueno, me parece que en este terreno lo único que puedo hacer es invocar la perspectiva del decrecimiento en su dimensión más primigenia, ¿no? Antes planteé esa discusión
relativa a si debemos aceptar que la búsqueda de materias primas energéticas es un elemento vital para ser felices o alcanzar cotas significativas de bienestar. Yo parto de la certeza de que no es así, que lo que tenemos que hacer es recular y buscar formas de relación humana que implican reducir sensiblemente las dependencias. Y en lo que respecta a las tecnologías digitales, esto me parece tanto más urgente cuanto que tenemos que formular una pregunta relativa a cuál puede ser el efecto de un colapso general sobre esas tecnologías. No vaya a ser que asumamos una dependencia tan estricta que nos encontremos repentinamente en el vacío, de tal forma que me parece que es una sugerencia a los centres de las y ecologistas el llevar más adelante este estudio para examinar cuáles son los efectos que el empleo militar de las tecnologías digitales puede tener en términos ecológicos y en términos generales. ¿Sí? No, muy breve, solamente una cuestión. Llevas muchos años hablando de decrecimiento, bueno, tú y otra gente, ¿no? Pero al principio todo esto chocaba, incluso el planteamiento de decir que el decrecimiento se olvidaba de las personas, de los que son más pobres, ¿no? De la gente más indigente, porque en el fondo era una preocupación más bien de gente que tenía sus necesidades cubiertas. Pero la pregunta no es esa, la pregunta es, tú que vas por todo el Estado, que vas hablando con muchísima gente, el mundo mundial, perdón. No, lo que quería preguntarte es, ¿qué estás captando tú últimamente en las charlas donde vas, lo que dice la gente? Si antes igual te llamaban que eras un poco, si ahora ya ven las cosas de otra manera, o sea, o son más sensibles al discurso. Simplemente era eso. Gracias. Bueno, has mencionado en primer lugar una materia conflictiva, pero creo que remite a una discusión del pasado. Los principales pensadores y pensadoras decrecentistas son gentes que han nacido estudiando la condición de los países pobres del planeta, de tal manera que sugerir que su propuesta obedece al propósito de ratificar la condición de privilegio de los países ricos es simplemente no leer lo que escriben. No estoy haciéndote un reproche, estoy señalando un argumento general con respecto a esa tesis. Como bien puedes intuir, arrastro un problema a la hora de responder a tu pregunta. ¿Por qué? Porque yo he hablado, cierto es, muchas veces de decrecimiento, pero comúnmente lo hago ante públicos afines, que coinciden genéricamente en lo que defiendo, pueden disentir en esta u otra dimensión, pero están en el ajo. Alguien se preguntará, ¿y nunca te ha tocado, Carlos, lidiar con públicos no afines o incluso manifiestamente hostiles? De vez en cuando. ¿Y cuál es mi percepción? Mi percepción es que entienden rápidamente lo de la perspectiva del decrecimiento, porque toca fibras sensibles que todo el mundo lleva dentro de la cabeza. Lo del decrecimiento en el fondo no está inventando nada. Yo he dicho muchas veces, lo digo cuando inicio un curso sobre decrecimiento, que parto de la firme convicción de que las personas que me están escuchando a menudo se han dejado llevar por ideas decrecentistas sin saberlo a la hora de analizar hechos básicos en el terreno político, económico, social y ecológico. No solo eso, creo que pese al nombre que puede parecer poco afortunado, lo del decrecimiento tiene una dimensión provocadora muy saludable. Genera un debate que muchas veces no se verificaría de no estar de por medio ese término conflictivo. Admito que esto, que puede haber sido cierto hasta hoy, igual dejará de serlo en un momento determinado en el futuro. Claro, hay que dar un paso más. Y esas personas que yo digo que entienden perfectamente lo que reivindica la perspectiva del decrecimiento, ¿cómo reaccionan en su vida cotidiana? Esto es harina de otro costal, porque llevar a la práctica las propuestas correspondientes no es nada sencillo. Ojo, no estoy pensando en esas personas que andan desentendidas por ahí por la calle, estoy pensando en nosotras mismas.
¿Somos consecuentes con las ideas que manejamos? O por el contrario, como a menudo me temo, no estamos a la altura de las circunstancias, ¿no? Creo que hoy la discusión correspondiente es más natural, más tranquila y más comprensible, porque es difícil sustraerse a la idea de que el planeta va mal, vamos a decirlo así, ¿no? Creo, por añadidura, que en este terreno lo de la pandemia, los confinamientos, facilitó la comprensión de que el mundo no era tan feliz como parecía, de tal manera que repentinamente, sin saber muy bien por qué, se nos podía echar encima un sinfín de condicionamientos para los cuales no estábamos preparadas. Con lo cual, la cabeza se ha remodelado un tanto en provecho de perspectivas como la del crecimiento. Donde no aprecio, sin embargo, ningún cambio es en nuestros gobernantes. El gobierno español, permitidme la retahíla, el más progresista de la historia, sigue convencido de que el Producto Interior Bruto es el baremo fundamental de enjuiciamiento de si la economía del Estado español va bien o va mal, con todas las aberraciones que hay por detrás. Esto significa que las agresiones van más deprisa que nuestra capacidad para articular ideas y movimientos contestatarios. Y lo menos que podemos hacer es certificarlo. Hola, buenas tardes. Mira, Carlos, una cosa. Se juntan, cada vez que hablamos de estos temas, sobre todo en este entorno, dos cosas, ¿no? La tecnología y el militarismo. Y hay como dos mitos ahí volando. Uno que dice que la tecnología es como neutra y depende cómo se use. Y por otro que todos los avances fueron gracias vienen de la ideología militar, ¿no? De la industria militar. Como que una de las cosas no encaja, no puede ser. Y quería preguntarte qué reflexión hacías sobre eso, ¿no? Bueno, tú sabes, Fernando, que yo no soy un experto en tecnología. Lo único que puedo invocar en mi provecho es cierta claridad en la expresión de las ideas. A menudo paso por ser un tecnofóbico o un tecnófobo, no sé cómo se dice. No creo serlo en términos estrictos, pero es cierto que siendo el discurso oficial manifiestamente tecnofílico, quien plantea alguna cautela o recelo inmediatamente se convierte en un enemigo frontal. Muchas veces he invocado la muy recomendable lectura de los libros de John Searson. John Searson es el principal pensador de lo que se llama el anarcoprimitivismo. Lo he dicho 1000 veces, es un pensador desmesurado. Pero por momentos tengo la impresión de que solo los pensadores desmesurados son realmente interesantes. Searson afirma categóricamente que todas las tecnologías creadas por el capital llevan por detrás la huella de la división del trabajo, de la jerarquía y de la explotación. Es un argumento serio que conviene que consideremos seriamente. Yo no voy necesariamente tan lejos. Me limito a certificar que esta tesis redunda en provecho de la idea de que las tecnologías no son neutras, de que es ingenuo el argumento que viene a decir lo importante es quién toma las decisiones en relación con la tecnología. Pues no, eso es importante. Pero muchas veces la tecnología lleva en su ADN determinados procesos que conducen a la jerarquía y a la explotación. Segunda observación. Estoy seguro que esto te lo he contado alguna vez a ti, Fernando. La pregunta más delicada que me han hecho en mi vida fue en Galicia, en mi tierra, en Vigo. A ver, Vigo no es Galicia, pero vamos a prescindir de estas cautelas. Hace, qué sé yo, 10 años. Tomó la palabra un hombre de cierta edad y explicó que estaba allí vivo porque se había sometido semanas antes a una delicadísima operación quirúrgica que reclamaba el concurso de altísimas tecnologías y me preguntaba expresamente si yo estaba en contra de esas tecnologías. Imaginaos la pregunta, que yo le hubiera dicho, a verte muerte, a mí qué me importa, ¿no? Yo soy un caballero y no le respondí semejante cosa, le dije, nada tengo contra esas tecnologías siempre y cuando satisfagan. Entonces dije 2 requisitos. Con el paso del tiempo me vino a la cabeza un tercero. ¿Cuál es el primer requisito?
el relativo a la condición social de esa tecnología. No vaya a ser que beneficie al 5% de la población mundial, que es lo que comúnmente ocurre. En ese caso tendremos un problema obvio. El segundo se refiere a la naturaleza ecológica energética de estas tecnologías. No vaya a ser que el disfrute contemporáneo de las mismas trabe el acceso de los integrantes de las generaciones venideras, en cuyo caso, y de nuevo, tendremos un problema. Y el tercer requisito, el que me vino a la cabeza meses después, se refiere a la naturaleza política de las tecnologías en cuestión. No vaya a ser que por definición reclamen mecanismos jerarquizados, autoritarios, verticales, fuera de cualquier tipo de control democrático, que es lo que sucede, por ejemplo, y sin ir más lejos, con la energía nuclear. Pero si la tecnología en cuestión satisface razonablemente estas tres condiciones, yo no tengo ningún motivo mayor para rechazarla. Zerzan me atizaría con esta afirmación, pero en fin, yo prefiero mantenerla. Tú sabes bien que en el primer tercio del siglo XIX en Inglaterra hubo un activo movimiento que hemos dado en conocer como los luditas. Los luditas se dedicaban a destruir la maquinaria que introducía la primera revolución industrial. Y me temo que, vistas las cosas en perspectiva, eran mucho más lúcidos de lo que pudiera parecer. Ya entonces los empresarios decían: no os preocupéis, estas tecnologías que incorporamos van a reducir la carga de trabajo, van a multiplicar los bienes, con lo cual todos y todas vamos a ser mucho más felices. Este discurso lo aceptó sin pestañear un señor llamado Karl Marx, que entonces bebía claramente de una idealización de la tecnología como mecanismo liberador. Apunto un último problema. En realidad lo mencioné antes. Tenemos que cruzar la discusión de la tecnología con la discusión sobre el colapso. ¿Por qué? Porque si una de las consecuencias principales del colapso es que muchas de las tecnologías que están hoy a nuestra disposición van a dejar de estarlo, no parece muy prudente que asumamos un ejercicio de incremento de las ligaduras y de las dependencias con respecto a la tecnología, porque de lo contrario me temo que nos vamos a estrellar aún más de lo que nos estamos estrellando. Si esto que acabo de contaros es un ejercicio de tecnofobia, pues lo tendré que aceptar. Yo simplemente invito a recelar de la dimensión liberadora de las tecnologías, que me parece más que cuestionable. La principal amenaça que viu en aquest moment la humanitat és la crisi ecològica, amb el canvi climàtic com a part més visible. Aquí hi ha una greu responsabilitat amb les emissions de CO2 a l'atmosfera de les energies fòssils, que representa el 86% del món. I, a més, hi ha una connexió directa entre aquestes emissions d'energies fòssils i els conflictes armats o violències que s'està portant a terme en la seva extracció d'aquests recursos quan hi ha resistències. I tenim els exemples de les guerres d'Iraq o de Líbia. No coneixem amb exactitud les emissions de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera del sector industrial militar. El sector industrial militar vol dir forces armades, exèrcit i indústria militar. Diversos estudis que s'han fet en el món estipulen que entre el 4 i el 8% de totes les emissions de CO2 a l'atmosfera provenen del sector industrial militar. Tot el tràfic aeri mundial representa el 2%, per tant, 3 vegades més emet el sector industrial militar que el sector aeri. I això només comptant els exèrcits estacionaris, vol dir els que no participen en guerres, perquè en les guerres no sabem les emissions de CO2 a l'atmosfera quines són. Fins al 2015, en París, la COP no va aconsellar als països que s'informés sobre les emissions de CO2 a l'atmosfera. I a partir d'aquesta COP es va establir que era voluntari, no obligatori. Considerant la gravetat del problema de les emissions de CO2 a l'atmosfera sent una de les principals amenaces per a la supervivència humana, des del Centre de l'AS ens hem atrevit a fer un informe sobre les emissions de CO2 a l'atmosfera del sector industrial militar a l'estat espanyol. Un informe que titulem Mals fums militars, la petjada de carboni del sector militar en Espanya. Hi ha un estudi del 2019 fet per Meta Cranford en el qual diu que les emissions del sector industrial militar dels Estats Units representen 212 milions de tones de CO2. Això situaria només el Departament de Defensa dels Estats Units en el lloc 47
del rànquing mundial, que són 198 països. Si venim a Europa, un altre estudi fet al Regne Unit per dos investigadors, Parkinson i Cottrell, que van emetre l'informe Under the Radar, en el qual estudiaven les emissions de CO2 de 6 països, entre els quals estava l'estat espanyol. I venia a dir que les emissions a Espanya eren de 4,97 milions de tones de CO2. Aquest és un estudi de 2019 i ara nosaltres, en la presentació d'aquest nou informe, diem que fent una translació d'aquesta informació del 2019 doncs podem afirmar que les emissions actuals de l'any 2023, que tenim informació de l'estat espanyol, per militar són 34,7 tones de CO2 a l'any. 7 vegades més que les que emet un espanyol, perquè sabem la totalitat de les emissions de CO2 a l'atmosfera de l'estat espanyol perquè informa i dona per habitant 5,7. Cada militar 7 vegades més. I si anem al sector industrial militar, cada treballador de la indústria militar emet 10 vegades més que un espanyol mitjà, 59,3 tones. Partint de les dades presentades, la nostra demanda al govern espanyol és que informi de les emissions de CO2 a l'atmosfera de les Forces Armades espanyoles. I no solament li demanem que informi, sinó també que redueixi, perquè, com demostra el nostre estudi, les emissions del sector industrial militar són molt més elevades que les emissions dels altres sectors industrials i de serveis de l'estat espanyol. El sector industrial militar és un dels grans emissors de CO2 i causants del canvi climàtic, que és una de les grans preocupacions de la humanitat. Agraïm profundament al Pere, d'una banda, per haver fet aquest vídeo, i és una llàstima que no hagi pogut estar avui. Esperem fer més presentacions públiques de l'informe i que ell també ens ho pugui explicar. I reiterar l'agraïment que ha fet en recopilar tota aquesta informació que creiem que és fonamental visibilitzar i que també ens dona tota una base teòrica per poder impulsar aquesta campanya i exigir aquestes demandes, com ell deia. D'altra banda, agrair, que no ho he fet encara, l'espai, Can Batlló. Ha fet una breu al·lusió el Carlos, però aquest és un espai que s'ha aconseguit gràcies a la lluita social i popular i, per tant, hem comptat amb aquest espai. Sí que és cert que la gravació no se sentia molt bé, però dir-vos que estem gravant l'acte, d'acord? I doncs tot això ho penjarem i ho compartirem a xarxes. I per últim, abans de passar-li la paraula al Pere Brunet, que complementarà la breu presentació d'en Pere, dir-vos que hi ha alguns d'aquests informes. L'hem publicat avui, el trobareu a xarxes i a la web del DELAS en format digital, però d'altra banda en tenim alguns impresos, així que si encara no el teniu, agafeu-lo abans que us en quedeu sense. I res, sense més, us passo la paraula al Pere Brunet. Gràcies, Carol. Se sent bé, no? Com que també soc l'altre Pere del Centre de l'AS, som dos Peres i així es va bé per complementar el que ha explicat el Pere Ortega, que és una pena que, com ha dit la Carol, no ha pogut estar aquí. Bé, les emissions del sector militar, com heu vist, espanyol, són realment desmesurades d'alguna manera i nosaltres creiem que el que és important és que hi hagi transparència, que s'informi, que és el primer pas abans de poder-les reduir. Si no s'informa, si no sabem el que hi ha, no ho podrem reduir. Cal dir, per exemple, això no ho ha citat el Pere Ortega, però està a l'informe, que la llei espanyola 7/2001 es planteja els objectius de reducció de gasos d'efecte hivernacle excloent les militars. Per tant, això ens atany claríssimament a Espanya. Bé, hi ha una dita que diem en el Centre de l'AS i que jo crec que la va inventar el Quique, que està allà darrere, que és que el sistema militar és part del problema, no és part de la solució. I ho veiem amb les emissions militars i ho veiem amb altres aspectes que comentaré tot seguit.
Per què és part del problema? Perquè el problema real que té en aquests moments la humanitat, a part del problema de les desigualtats, del problema de la pobresa, etc., és el problema de la crisi ambiental, que ens està caient com una llosa damunt de tots i que caurà com una llosa damunt dels nostres nets, fills, nets i besnets, i que s'està notant en les pandèmies, en la pèrdua de diversitat, en les inundacions, en les sequeres, en els augments de temperatura, etc. I aquesta crisi és una crisi que, ja he dit algunes altres vegades, té una característica que és global i transfronterera. No entén de fronteres. Ho vam veure amb la Covid. Llavors, per tant, les solucions militars, que són unes solucions de defensa de les fronteres, són totalment absurdes davant d'aquestes crisis que són globals i transfrontereres. I no solament són absurdes, sinó que deien que no és part de la solució, i ho estem veient, perquè no serveix, perquè defensa fronteres i el que cal defensar és la humanitat, sinó que és part del problema. N'hi dono només dues dades, a part de les que ha donat el Pere Ortega. La primera, la OTAN té el 56% dels pressupostos militars del món. El 56% dels pressupostos militars del món els gasta la OTAN. Els que no són la OTAN, que són Rússia, Xina, tots els països dels BRICS, etc., doncs és el 44%. Per tant, molt no hem de patir. La OTAN no ha de patir gaire de la que la puguin atacar. Per altra banda, una dada que... Dos dades més, ja, i amb això acabo aquesta primera part, després parlaré d'altres coses. La producció d'armes. La producció d'armes és bo saber que Espanya és el 8è productor mundial d'armes, productor i exportador mundial d'armes. Això ho diu el CIPRI, l'Institut CIPRI, i és un dels punts de referència del món. Què vol dir això? Vol dir que és curiós, perquè Espanya és un país que no és industrial. Espanya és un país bàsicament de serveis i de turisme i tal, però té una indústria que és puntera, que és la indústria militar. Mira per on. Per què? Bé, perquè és un gran negoci, això ho diuen els propis, ja ho he sentit de primera mà d'un general de l'exèrcit espanyol. No podem pas deixar això perquè ens dona molts diners. Bàsicament aquest era l'argument. Bé, doncs, però per altra banda hi ha una altra dada molt interessant. Si feu una llista dels 20 primers exportadors d'armes del món, fabricants i exportadors d'armes del món, això la publica el CIPRI també, l'institut aquest, veureu que 14 d'aquests 20 són de la OTAN. I aquests 14 països de la OTAN, que estan entre els 20 primers exportadors d'armes del món, exporten el 78% de les armes del món. El 78%. Queda el 22% que construeixen i exporten tots els altres països. Rússia, la Xina, Brasil, la Índia, tots els altres, 22%. La OTAN, 78%. Potser que no és un garant de la pau mundial, la OTAN. Però, per altra banda, una altra qüestió que estem començant a veure en el de l'Àsia i estudiar és que comencem a tenir dades contrastades de les emissions que hi ha durant les guerres i de les emissions degudes a la reconstrucció que s'ha de fer després de les guerres. I en donaré dues de dades que han sortit últimament. Hi ha un article científic, és un article científic de l'any passat, sobre la destrossa ambiental de la guerra d'Ucraïna durant 18 mesos. Entre 68, els articles científics normalment parlen d'intervals, perquè diuen entre tant i tant, perquè no es pot parlar d'un número. Entre 68 i 86 megatones de gasos d'efecte hivernacle. I de la guerra de Gaza, unes 60 megatones. Bé, això no diu res, però potser sí que diu, si sabem que això és de l'ordre del que emeten en tot un any països com Àustria, Irlanda i Noruega. Tant Àustria emet 76 megatones, hem dit que a Ucraïna eren entre 68 i 86, Àustria són 76, Irlanda són 62 i Noruega són 70. O sigui, els noruecs, els austríacs i els irlandesos i també els danesos, però els danesos podem dir que és un país petit,
estan en tot un any, gasten el que s'ha fet en la guerra d'Ucraïna o de Gaza. I la despesa de reconstrucció es calcula més o menys que és del mateix ordre. A Gaza, concretament, hi ha un estudi també que està començant a sortir de que s'hauran de reconstruir uns 200.000 edificis i això significa 77 milions de tones de CO2, de gasos d'efecte hivernacle, de CO2 equivalent. També del mateix ordre. O sigui, al mateix ordre, les despeses per la guerra, per les explosions, etc., i per la reconstrucció. Entre 60 i 70 megatones de CO2 equivalent. Curiosament, tot això està silenciat. Això no surt als diaris. Moltes de les coses que diré no surten als diaris. Per això les hem d'anar propagant i les hem d'anar explicant. I després hi ha una altra cosa, que és... Aquesta tampoc se'n parla i és potser més discutible, però jo tinc ganes de defensar-la, que és el que en dic responsabilitat instrumental del sistema militar. Si no hi hagués el sistema militar, i això se n'ha parlat abans i n'ha parlat la Teresa també una mica i tal, no hi hauria la seguretat per l'extracció dels recursos fòssils i minerals que està havent-hi en molts països. I no podrien salvaguardar, entre cometes, el mode de vida occidental que tenim a Europa i a altres països. Es diu que l'explotació de recursos ha generat més del 40% dels conflictes mundials. I el que podem dir és que aquesta militarització dels conflictes, o sigui, l'extracció de recursos no funcionaria, i es veu a la guerra del Congo, els desgraciats del Congo que tampoc surten als diaris, veiem el que passa amb l'extracció de recursos crítics i l'interès militar que hi ha per defensar-ho, però també és en la seguretat dels subministres. Hi ha un llibre molt bonic de Ben Hayes i Nick Buxton que explica que les empreses transnacionals han passat de ser governades pels estats a governar elles els estats. És el que estem veient ara. I les empreses transnacionals en aquests moments, i hi ha proves que expliquen en el seu llibre, exigeixen als governs que els construeixin vaixells militars de suport al subministre de combustibles i recursos fòssils, traient-los de despeses socials. Per tant, aquí hi ha tot aquest interès del poder mundial per aquesta extracció militaritzada dels recursos. Jo diria que la militarització d'aquesta extracció empitjora la crisi ambiental, claríssimament, agrava un món i el fa més indigne, i una cosa que se n'està parlant en mitjans científics però tampoc surt als diaris és que colonitza en el temps. Colonitza en el temps és una expressió que s'està utilitzant en el món científic que vol dir que com que ja hem colonitzat tot el que quedava del planeta, estem colonitzant el món dels nostres nets. Estem traient més del que podríem treure i, per tant, estem afectant a la vida dels que vindran. És una colonització que jo anomenaria directament, citant a l'Arcadi Oliveres, una colonització criminal. Bé, i en aquest marc, i per anar acabant ja, hi ha altres propostes silenciades, moltes propostes silenciades. Realment el que ens surt a la televisió és absolutament, interessant i, per tant, tot el que podria ser una mica interessant, doncs se silencia. Hi ha les propostes que venen des de l'àmbit de la pau, com la campanya GECOMS, ara començarà de seguida els dies GEDAMS, a l'abril i al maig, de bàsicament reduir la despesa militar, perquè el que es fa és demanar no augmentar-la, sinó reduir-la. Per què? Per moltes raons, perquè per reduir les emissions hem de reduir la despesa militar, però una altra raó és perquè necessitem els diners per altres coses, per lluitar contra les greus amenaces que tenim en el món. Hi ha propostes que venen des dels feminismes, d'això la Beatriz ens en parlarà de seguida, propostes que venen des de la ciència. I com que jo vinc una mica de l'àmbit científic i de
de l'altra tecnologia, diguem-ho així, per respectar, per lligar amb el que ha dit el Carlos, doncs dic 2 o 3 pinzellades de coses que no s'expliquen i que venen de la ciència. L'any 1992, fa 33 anys, 1.700 científics, entre els quals 104 premis Nobel, van fer una advertència a la humanitat, dient: la humanitat està entrant en una fase ecològica de destrucció del planeta i de moltíssima gent. No es pot continuar així. I donaven una sèrie de pautes de solució. I una de les propostes era: cal reduir la despesa militar mundial per destinar aquests diners a els greus problemes que realment té el món, que no són els militars. Això ho deien l'any 92, 1.700 científics, 104 premis Nobel. L'any 2017, feia 25 anys això, hi va haver una segona declaració, aquesta no de 1.700 científics, de 15.500 científics, dient: fa 25 anys i ningú ens ha fet cas. Tornem a dir el que cal fer és lluitar contra aquests reptes que té la humanitat. I, a més, feien una altra proposta. Com que els governs no fan res, feien una crida a la ciutadania i a les organitzacions de la societat civil perquè s'indignessin i actuessin en contra del sistema. 15.500 científics a l'any 2017. Hi ha altres propostes, com el Peace Dividend, que és reduir també la despesa militar mundial, amb molts científics, i una proposta molt bonica de fa uns mesos, en una revista científica, permeteu-me només que ho digui perquè són propostes que no es coneixen, el grup de Jason Hickel i altres, alguns potser sabreu que és una persona d'alta creixement, el Jason Hickel, que diuen i demostren que és possible donar una vida digna a 8.500 milions de persones en el món. Vida digna vol dir alimentació, salut, energia, aigua, educació, transport, tot això, amb un 30% de les emissions actuals del món i amb un 40% dels recursos minerals que s'utilitzen actualment en el món. Es pot decréixer moltíssim, i acaben dient, si es vol que hi hagi unes certes desigualtats que són inevitables i tal, doncs al lloc del 30 arribarem al 50. Però es pot viure si es fes el que demanava Gaia Vins en The Guardian fa 3 anys, que deia: la nostra gran esperança en aquests moments és cooperar com mai hem fet fins ara a nivell mundial. Evidentment, això cal que algú ho escolti, però és el que deia la Gaia Vins. Bé, i com que això ja enllaço, doncs, bàsicament que això implica una altra geopolítica, una geopolítica amb bases científiques i de pau i feministes i humanitzadores, i que hauria de ser... A mi m'agrada utilitzar la paraula post en lloc de la paraula de. Jo, per mi, crec que aquesta nova geopolítica hauria de ser postviolenta, postfòssil, postcolonial, postmasclista i postcapitalista. El post vol dir que hem fet alguna cosa després de. Per tant, que hem construït, hauríem de construir. I dit això, doncs ara passo la paraula a la Beatriz, que ens parlarà més de l'enfoc feminista i lligat amb els combustibles fòssils. Gràcies. Buenas tardes. ¿Me escucháis bien? ¿Sí? Es, como sabéis, pues una gran responsabilidad intervenir la última. Voy a intentar aportar una capa más de análisis y quizás seguramente también pondré énfasis en alguna de las cosas que ya hemos compartido esta tarde. Voy a presentar desde mi posicionalidad como activista
de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, de su sección en España, la llamamos WILF España. Recientemente hemos publicado un informe al que ya hemos llamado Hacia una política climática libre de combustibles fósiles, que podría ser también una política climática posfosilista, aportes desde el feminismo pacifista. He traído un ejemplar por si queréis echarle un vistazo, pero os invito a que consultéis el informe en nuestra página web y lo descarguéis. En este informe traemos a colación varias conclusiones desde nuestra investigación. Por una parte, queremos poner el foco, evidentemente, en la evidencia científica que dice que los combustibles fósiles son los responsables directos de casi el 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero y, por tanto, son los responsables directos de la crisis climática. Pero queríamos ir también más allá de esos impactos ecológicos de los combustibles fósiles y queríamos poner también el foco en otro tipo de impactos, en impactos en los derechos humanos, por ejemplo, en el impacto al disfrute, al derecho de un medio ambiente sano y saludable. También el impacto en los objetivos de desarrollo sostenible y, sobre todo, el impacto de los combustibles fósiles en la paz y en la seguridad globales. En mi presentación de hoy me voy a enfocar sobre todo en las múltiples relaciones entre la industria militar y la industria de los combustibles fósiles desde una perspectiva de feminismo pacifista interseccional. Defendemos un enfoque de pacifismo feminista interseccional porque nos enfocamos sobre todo en las vivencias y experiencias situadas y acuerpadas de las mujeres en toda su diversidad, pero también de otros grupos históricamente marginalizados, sus experiencias de diferentes formas de violencia, violencia militar, violencia armada, pero también la violencia que refuerza la crisis climática, también la violencia que produce la industria extractivista, en concreto la industria de los combustibles fósiles. Y queríamos poner atención en ese continuo de violencias que estos grupos marginalizados enfrentan, que se producen en los contextos de conflicto armado, pero también antes de los conflictos armados, también después de los conflictos armados. Y también queríamos poner el énfasis en otro tipo de violencias que no son necesariamente las violencias que se producen en los conflictos armados, como decíamos, por ejemplo, la violencia de la crisis climática y de la industria extractivista. Queríamos también enfocarnos en estos grupos históricamente marginalizados, no solamente en su condición de víctimas, con estos impactos desproporcionados y específicos que los conflictos armados, también la industria de los fósiles producen ellos, también desde una perspectiva de agencia. Queríamos verlos como agentes de paz, agentes de cambio, agentes de sostenibilidad, agentes que construyen desde los cuidados, desde la interdependencia, desde las responsabilidades compartidas. Y también concebimos desde el feminismo pacifista la paz desde un sentido positivo, una paz positiva que tiene que ver con la justicia y también con la sostenibilidad. Por tanto, para nosotras, el feminismo pacifista interseccional es una herramienta de análisis que nos permite ver todos los impactos específicos y diferenciados en estos grupos marginalizados, pero es también una herramienta imaginativa que nos permite imaginar otros mundos posibles, nos permite también visibilizar esos otros mundos que ya se están construyendo. Y por tanto es una herramienta transformativa, nos permite transformar nuestros mundos hacia mundos más justos, más sostenibles, más equitativos. Desde esta perspectiva de feminismo pacifista interseccional, quería presentar algunas de las muchas intersecciones o interrelaciones entre la industria de los combustibles fósiles y la industria militar. Y voy a destacar 7 que me parecen bastante interesantes, pero hay muchísimas más, seguro que conocéis muchas más. Me voy a enfocar en estas que voy a pasar a comentar a continuación. La primera, ya lo hemos compartido, los combustibles fósiles son responsables directos de la mayoría de los conflictos armados de las últimas décadas. Creo que en el de las llegáis a decir que son responsables directos de todos los conflictos armados de una manera u otra. Y además la violencia armada se emplea para defender el acceso y el control a los yacimientos de combustibles fósiles y también para proteger las importaciones de combustibles fósiles al norte global. Por ejemplo, en un informe de Greenpeace con el apoyo del DELAS,
se mostraba que 2/3 de las misiones militares de la Unión Europea se destinan precisamente a la protección de estos yacimientos de combustibles fósiles a lo largo de todo el planeta. Por tanto, se destinan a proteger las importaciones, sobre todo de gas, pero también de petróleo, al norte global, a la Unión Europea. La segunda de estas relaciones múltiples entre la industria militar y la industria de los combustibles fósiles es que los combustibles fósiles permiten el funcionamiento de la maquinaria de guerra, de la maquinaria militar. Alimentan los tanques, los aviones, los barcos de guerra, también las bases militares. En un informe reciente se decía que el 35% del combustible fósil suministrado a Israel desde octubre del 2023, que se sabe se ha utilizado para el genocidio en Gaza, pero también para la violencia alrededor de los asentamientos coloniales en Cisjordania, procede de las grandes 5 industrias de los combustibles fósiles: BP, Shell, Eni, Chevron, Total Energies. Por tanto, se puede decir que la industria de los combustibles fósiles ha contribuido y se ha beneficiado del genocidio en Gaza. Tercera relación. Los combustibles fósiles hacen posible el funcionamiento y mantenimiento de las ocupaciones militares ilegales. Comentaba ya el caso de Gaza, pero también los territorios ocupados del Sáhara Occidental. En un informe reciente se mostraba que las compañías Cepsa, que ahora se llama Moeve, en un ejercicio de greenwashing, y Repsol importaron al menos el 84% de todos los productos derivados del petróleo que llegaron al Sáhara Occidental en 2023. Por tanto, de nuevo, la industria de los combustibles fósiles, en este caso con nombres y apellidos Cepsa y Repsol, han contribuido a la continuación, normalización, y siguen haciéndolo, y a la legitimación de la ocupación de los territorios del Sáhara Occidental. Cuarta relación. Cuando las personas y los colectivos que defienden la vida y los territorios resisten, se enfrentan a violencia armada y militarizada, también a la militarización de sus territorios. Sabemos, por informes internacionales, que cada año son asesinadas personas defensoras de la vida a lo largo de todo el planeta, particularmente en países como Colombia, Ecuador, en el contexto de la Amazonía. Y además sabemos que la mayoría de esos asesinatos se producen en el ejercicio del activismo de estas personas defensoras relacionadas con la industria de los combustibles fósiles y las industrias extractivas más generalmente. Quinta interdependencia. La dependencia de los combustibles fósiles depende de las estrategias, de las alianzas estratégicas con regímenes autoritarios que no respetan los derechos humanos y que emplea la violencia armada contra la población civil. En el mismo informe de Greenpeace, con el apoyo de DELAS, se mostraba que las exportaciones de combustibles a la Unión Europea en los últimos años provienen de países como Libia, Argelia, Nigeria, Rusia, Arabia Saudita, Qatar, Angola, Kazajstán, Irak, Argelia y Guinea Ecuatorial. Por tanto, la dependencia de los combustibles fósiles encubre la violencia militarizada empleada contra la población civil por parte de las grandes oligarquías. Sexta interrelación. Ya lo hemos comentado, los combustibles fósiles son la principal causa de la crisis climática. También hemos comentado que la industria militar es la principal consumidora de combustibles fósiles. También es la industria que tiene mayor huella de carbono. Y también hemos comentado que encima, además, se presenta como parte de la solución de la crisis climática. Por tanto, oscurece su responsabilidad directa en la crisis climática. Y eso lo hace además en detrimento de la financiación y la visibilización de enfoques críticos que aportan soluciones del sistema, de cambios del sistema, como comentábamos en la charla anterior, como por ejemplo los enfoques feministas, los enfoques ecologistas, los enfoques decoloniales, los enfoques pacifistas. Séptima interrelación. El gasto militar mundial sigue aumentando desde el 2017, con cifras récord de 2,4 mil billones de dólares en 2023. Por otra parte, los subsidios a los combustibles fósiles alcanzaron 7.000 billones de dólares en el 2022. Por tanto, podemos decir
que la industria militar y la industria de los combustibles fósiles están privando a las comunidades más vulnerables a la crisis climática de la muy necesaria financiación para hacer frente o para implementar actividades de mitigación, adaptación y también para dar respuesta a daños y pérdidas. Las organizaciones sociales mundiales reclamaban un mínimo de 2,4 mil billones de dólares necesarios para hacer frente a las pérdidas y daños climáticos antes del 2030. 2,4 mil billones, que son exactamente lo que la industria militar global ha gastado en el 2023. Y por último, octava interrelación, ya que hablamos de dinero, la banca sucia es también banca armada. No es casualidad que las instituciones financieras, los bancos, las agencias de crédito que financian la industria militar también financian la industria de los combustibles fósiles. En el caso del Estado español, el Banco de Santander es el principal banco español en inversiones en combustibles fósiles, incluido gas licuado, incluido a través del fracking. Como sabemos, tiene grandísimos impactos ecológicos y también sociales en los territorios. En todos estos casos, la industria militar y la industria de los combustibles fósiles se necesitan mutuamente y se refuerzan mutuamente. También necesitan y refuerzan a su vez el capitalismo y el patriarcado. En todos los casos, esta violencia militarizada como consecuencia y alimentada por los combustibles fósiles tiene impactos específicos y desproporcionados en determinados territorios, muchas veces de alta biodiversidad, y en determinados cuerpos, como decíamos, sobre todo de las mujeres en toda su diversidad, pero también de otros grupos marginalizados, y en concreto en el caso de las mujeres, en toda su diversidad me refiero que son sobre todo las mujeres afrodescendientes, indígenas, rurales, campesinas, empobrecidas del sur global, pero también de la periferia del norte global, las que pagan con su cuerpo y sus cuidados estos daños ecosociales de la industria militar y de la industria de los combustibles fósiles. Hemos mencionado ya algunos de esos impactos ecológicos: contaminación, degradación de los ecosistemas, pérdida de biodiversidad, pero además muchas de estas actividades de extracción de los combustibles fósiles, también, por cierto, de exploración, de producción, de modificación a través del licuado, se producen en territorios sacrificados a costa de estas comunidades que viven de los territorios, que son desplazadas muchas veces y con sentimiento y sin compensación. Por tanto, se produce también, y son responsables esta industria militar y esta industria de los combustibles fósiles, del despojo, desposesión, expolio y acaparamiento de tierras. En las zonas extractivas, además, se ha documentado que aumenta la militarización de los territorios, aumentan las violaciones, aumenta la violencia de género, aumenta el uso y la posesión de armas pequeñas y también la criminalización, persecución, amenaza, detención, violación, desaparición, desplazamiento forzado y asesinato de líderes comunitarios, periodistas, documentalistas y personas defensoras de la tierra, los territorios y el planeta. La industria de los combustibles fósiles tiene impactos específicos en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y también en sus cuidados. Por tanto, decimos que los intereses de la industria militar y la industria de los combustibles fósiles son incompatibles con la vida, son incompatibles con el sostenimiento de la vida. Pero desde el feminismo pacifista, interseccional, invitamos también a mirar más allá de los impactos directos, que son muchos, como ya hemos mencionado, y que son muy importantes. Pero queremos también poner énfasis en las estructuras de poder, las estructuras de violencia que reproducen y se reproducen a través de la extracción de combustibles fósiles. No quiero extenderme demasiado porque creo que voy un poquito justa, pero sí que quería mencionar dos conceptos que me parecen interesantes que quería dejar sobre la mesa, que son de la socióloga y activista Gara Taggett. Ella habla de petromasculinidad y también de fascismo fósil. Con petromasculinidad se refiere a los vínculos
con los combustibles fósiles que van más allá de los vínculos estrictamente técnicos o materiales y que son también vínculos emocionales, ideológicos o políticos que permiten perpetuar y reforzar regímenes patriarcales y blancos. Este concepto de petromasculinidad permite, por tanto, entender el proceso por el cual las comunidades del norte global nos aferramos a los combustibles fósiles, desde luego por cuestiones de lucro, pero también por una cuestión de hegemonía patriarcal, masculinista, blanca, heteronormativa. Y en general podemos decir que los combustibles fósiles se asientan sobre privilegios, privilegios de género, privilegios de raza, privilegios de clase, entre otros muchos. El capitalismo depende de esta dependencia de los combustibles fósiles y al mismo tiempo los combustibles fósiles refuerzan el capitalismo. Por tanto, la producción y consumo intensivo de combustibles fósiles sobrevive gracias a diferentes sistemas o estructuras de poder, como es el colonialismo, el capitalismo, el racismo, el militarismo y el imperialismo. Fascismo fósil me recuerda un poco al concepto de ecofascismo. Ella refiere también a estas políticas altamente militarizadas, implementadas desde el norte global, precisamente para excluir, segregar, marginalizar y reprimir a la gran parte del planeta, tanto dentro de los estados, a esas poblaciones periféricas, como también fuera de los estados, a esas comunidades del sur global. Por tanto, un poco cogiendo el hilo de lo que comentábamos en la charla anterior de cuestionar el sistema y hacer las preguntas esenciales, las preguntas importantes, desde el feminismo pacifista nos preguntamos ¿energía para qué y para quién? ¿Para la maquinaria de la muerte, de la industria militar y fosilista? ¿O energías que fomentan la paz y el sostenimiento de la vida? ¿Qué sistema queremos? Preguntábamos antes. ¿Qué energía? Y quizás más que qué energía, cuánta energía necesitamos. Para acabar con un poco de optimismo, también desde el feminismo pacifista interseccional, como comentaba al principio, también hacemos propuestas, también nos permitimos imaginar otros mundos posibles. Por supuesto, nos sumamos a la campaña para informar de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de la industria militar. Proponemos también atender a las resistencias desde los territorios, desde las periferias, desde los enfoques marginales y también a sus prácticas de cuidados, de interdependencia, de responsabilidades compartidas. Proponemos también dejar los combustibles fósiles bajo tierra para siempre, a través de políticas de eliminación de combustibles fósiles, como es el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, pero también a través de la prohibición de los anuncios de la industria de los combustibles fósiles, a través de acabar de una vez por todas con las subvenciones y los subsidios a los combustibles fósiles e imponer un gravamen a la industria de los combustibles fósiles y también a la industria militar. Proponemos también el embargo de las importaciones y exportaciones de los combustibles fósiles a países que violan los derechos humanos. En el contexto de la ocupación de Ucrania se propuso el embargo de las exportaciones del gas ruso. Las organizaciones sociales, sobre todo de Oriente Medio, proponen también el embargo de las importaciones de combustibles fósiles a Israel, porque sabemos que se ha usado para el genocidio en Gaza y, como decía, también para perpetuar los asentamientos coloniales en Cisjordania. Y en general proponemos una visión de justicia transicional que hable de verdad, de responsabilidad, tanto de la industria de los combustibles fósiles como también de la industria militar, de justicia en un sentido amplio, de reparación y garantías de no repetición. Y estas propuestas las hacemos desde dos principios éticos fundamentales, el de responsabilidades comunes pero diferenciadas y el de los que contaminan pagan. El primer principio, responsabilidades comunes pero diferenciadas, apunta a esas responsabilidades claramente distintas y desiguales entre el norte y el sur globales. El norte global es responsable de la crisis climática, mientras que el sur global es quien es más vulnerable a los diferentes eventos de clima extremo propiciados por la crisis climática. También es el norte global el que tiene más capacidades técnicas para hacer frente
a estos eventos de crisis climática. Y sin embargo, también es el sur global el que tiene experiencias situadas desde los territorios de resistencia. Pero va más allá de la división entre norte y sur. Decía un informe reciente de Oxfam que los multimillonarios emiten más contaminación en 90 minutos que una persona promedio a lo largo de toda su vida. Por tanto, de nuevo apuntamos a las estructuras de poder, al capitalismo. Los que contaminan pagan, es el segundo principio. Proponemos, exigimos que la industria militar y la industria de los combustibles fósiles sean llevados ante la justicia y que sean responsables ética, financieramente y a nivel de justicia de estos impactos, de estos daños ecosociales a las comunidades, los territorios y el planeta. Retomando un poco ese eslogan que hemos escuchado desgraciadamente demasiado al otro lado del Atlántico, drill, baby drill, perfora, baby perfora, nosotras exigimos a la industria de los combustibles fósiles, repara, baby repara y paga por los daños ecosociales al planeta. Gracias. Wow, qué intervención más necesaria. La verdad, Beatriz, agradecerte muchísimo la intervención. Nosotras intentamos integrar, ¿no?, la perspectiva anti-extractivista, ecofeminista, decolonial en todos nuestros abordajes y me parece que tu intervención era súper necesaria. Agradecemos un montón el trabajo que hacéis desde el feminismo pacifista interseccional, ¿no?, de aportar estas realidades tan situadas y tan invisibilizadas y de haber aportado el marco teórico y vuestras prácticas, ¿no?, diarias. Para cerrar la jornada, bueno, queríamos presentaros brevemente las acciones que hacemos desde la campaña Descarbonizar es desmilitarizar. De hecho, hoy hemos tenido una jornada de trabajo interna en la que hemos podido elaborar un poco más nuestra estrategia, ¿no? Esta estrategia se concentra o se estructura en base a 4 ejes, ¿no?, que serían el trabajo en red, ¿no?, fortalecer el tejido pacifista, ecologista, integrando también estas perspectivas, la parte de investigación, ¿no?, como lo que habéis visto hoy, el hecho de ir publicando, ir recogiendo y denunciando todas estas vulneraciones y todos estos datos tan contundentes que hoy nos permiten poder presentároslos. Una parte, ¿no?, de sensibilización, comunicación. Intentamos pues desde ir a talleres, a institutos, escuelas primarias, hacer charlas y también comunicar a través de las redes sociales. Y una última parte, ¿no?, de movilización social, ¿no? Queremos articular acciones que sitúen esta problemática y este tema dentro de la agenda social y política. Por lo tanto, antes de cerrar, queremos anunciaros que vamos a presentar una web también que se llama noemisionesmilitares.org. Hoy no la podemos presentar, pero os invitamos a seguir las redes sociales de el Centre de las Ecologistes en Acció y XR Barcelona, porque en ellas vamos a ir, ¿no?, presentando y informando sobre los avances de la campaña. Y, cómo no, invitaros también a formar parte de ella, ¿no? De momento estamos solo buscando adhesiones de colectivos y entidades, pero os podéis acercar. Estamos también, ¿no?, abiertas a cualquier persona que esté interesada, y la idea es que más adelante pues busquemos, ampliaremos a adhesiones individuales y eso. Entonces, vamos a cerrar esta parte, vamos a cerrar aquí y cerramos aquí esta parte y la parte. Cerramos aquí la parte de grabación y yo quería deciros, a mí me ha parecido súper interesante. Ahora los compas que están grabando van a cerramos el acto grabado, pero
si alguna quiere dirigir alguna pregunta, Beatriz no vive aquí, para mí es una oportunidad genial que esté aquí, entonces yo no quiero cerrar el acto sin daros la oportunidad a que alguien haga alguna pregunta y aprovechemos que están también Pere Brunet, evidentemente, que aunque vivas aquí, también es un honor tenerte en esta mesa. Y nada, cerramos, sí. Aplauso. Perdona, gracias a Lucky Production.